Soy María Guadalupe, soy mamá de César. Fue muy largo el proceso de César para llegar al diagnóstico que hoy en día tiene, que es autismo en el grado de Asperger. César era un niño diferente a los demás desde que César tenía como unos 4 meses de edad. Las características que yo miré distintas en César fue el no tener él unas como que no prestaba atención a sus juguetes, no prestaba atención cuando yo le hablaba, no se emocionaba mucho con un juguete nuevo o con algo que yo le comprara nuevo. También miré que era diferente en el aspecto que él no mostraba mucha emoción por algo que estuviera ocurriendo. Era demasiado huraño, no se quedaba con alguien extraño fuera de mí o de mi marido, no se dejaba ni siquiera agarrar por su hermano mayor. Los ruidos demasiado fuertes a él lo alteraban, lloraba demasiado, no dormía por las noches, era súper hiperactivo. Y el pediatra lo analizaba y me decía que no estaba, pero sin embargo yo sí sentía que mi hijo era diferente al resto de otros niños, incluso al resto de niños que eran de su misma edad. Entonces, ¿por qué? Porque él no prestaba esa atención a los juguetes, a los detalles, no se involucraba en jugar tampoco. Entonces, fueron esas características de César. Y hasta los 2 años y medio, César no hablaba nada, una sola palabra no la hablaba, y eran solo señas y sonidos como guturales los que él emitía. Y pues yo ya desesperada porque no se dejaba ni siquiera checar por el médico, no se le podía cortar el cabello, yo era la única que podía cortarle sus uñas, yo era la única que podía bañarlo, entonces pues, pero nadie fuera de mí lo podía tocar. Entonces, porque él se ponía demasiado agresivo. A los 2 años y medio empezó ese caminar de ver de mi insistencia con los médicos, de ver qué es lo que pasaba con César. Ahí empezó el caminar y no fue fácil porque pues a César no se llegaba a ningún diagnóstico, ¿no? Fue un camino muy largo. Decidí llevarlo al Instituto Nacional de Pediatría para que a César le hicieran unos estudios más profundos. Le hicieron el estudio de auditivo y determinó el doctor que César escuchaba perfectamente, que no tenía ningún problema con el oído, que su problema era el del lenguaje y que con terapias César saldría adelante. Entonces pues me recomendaron llevarlo a terapias de lenguaje, busqué terapistas de lenguaje, no podían trabajar con César porque César no se quedaba con nadie extraño. O sea, César se volvía demasiado agresivo con las personas extrañas. Entonces simplemente la terapista a la 3ª cita me dijo que ella no podía trabajar con él, que yo buscara a otra persona. Entonces fue complicado, muy complicado. Mi esposo comenta esto a un amigo y el amigo le dice que conoce que su prima es terapista en lenguaje. Entonces ya llevé yo a César, ahí ya le hicieron otra vez el estudio auditivo, le hicieron un mapeo cerebral, le hicieron un encefalograma también y ahí me dictaminan que César tiene una afasia. El doctor me dijo que César iba a entrar a terapia de lenguaje, iba a entrar a varias terapias, iba a entrar a terapias de motricidad y de lenguaje principalmente y con la psicóloga. Entonces así fue como inició ya César, ahí fue cuando ya se empezó a trabajar más con César, más ya como con un diagnóstico, pero yo seguía mirando a César diferente, ¿no? Y pues César logra hablar, como a los 4 meses de terapia, César ya empieza a emitir sus primeras palabras, pero eran pues palabras sin frases,
era nada más lo que uno le decía y lo repetía. Lo medicaron con Ritalin y la verdad César logró avanzar mucho porque logró dormir más, logró mantenerse más quieto, logró centrar más la atención, que era la finalidad de ese medicamento. Me dijo el doctor que era especialmente para los problemas que César presentaba, esa actividad tan desordenada en el cerebro que él tenía. Entonces me dijo que era para regular eso, que era un medicamento controlado, que tenía que ser muy cuidadosa con los horarios y la toma que yo le tenía que dar. Y gracias a Dios César avanzó muchísimo con ese medicamento. Y César estuvo medicado hasta los 15 años, ¿verdad, hijo? Así es, hasta los 15 años. Después Ritalin se lo cambian por Estratera, que era de liberación prolongada. Y ya a los 15 años se lo retiran y hoy en día no toma ningún medicamento, bendito sea Dios, y ya mantiene la atención y todo. Pero en su momento fue una maravilla el medicamento para César. Y pues ya después el neurólogo manda a César con una psicóloga que le haga una batería de pruebas para determinar bien el diagnóstico de César ya hoy que se podía trabajar con César, hoy que ya podían evaluarlo una persona capacitada, y me mandó con una especialista, lo llevé y ella es la que me da el diagnóstico de autismo con Asperger, en el grado Asperger. Dice que fue muy difícil llegar a ese diagnóstico porque César ya había muchísimo trabajo en él, pero que tenía los rasgos autistas todavía, pero que se notaba que había habido demasiado trabajo ya. Es un trabajo arduo, pero vale la pena porque nuestros hijos tienen un lugar en la sociedad, un lugar que tienen que ocupar. Y tienen que ocupar ellos con toda la dignidad, con todo el amor, con todo el respeto, tienen que ocupar ese lugar. Entonces nosotros los papás estamos llamados a prepararlos para que ellos ocupen ese lugar que les corresponde.